Amanda Serrano se beneficia con Jay Parr. Tenemos Gervonta Davis se beneficia con un boxeador como Floyd Mayweather. Sí. Aquí te voy a dar en la vena del gusto. ¿Qué boxeador se ha beneficiado con Canelo Álvarez? Eh, Canelo Álvarez, digamos que puede ser, yendo a lo filosófico, puede ser una muy buena motivación. Porque Canelo Álvarez, si lo miras por lo correcto, mezclando su boxeo con lo que él ha logrado, él es un paletero, él viene de abajo. Él vendía paletas en el medio de la calle. Yo no me imagino lo que puede ser eso en un lugar como México, ¿no? Pero viene muy de abajo y él ha demostrado que salir de abajo no significa estar condenado a vivir toda la vida abajo, ¿no? Porque ha traspasado muchas barreras y ha logrado transformarse en un multimillonario y un hombre que ahora está siendo líder de una generación de boxeadores, está siendo promotor. Digamos, sus éxitos no pueden ser desconocidos desde ese plano, del plano personal, ¿no? Del superarse a sí mismo, porque yo qué sé, yo soy una persona que también viene de muy de abajo y yo sé lo que significa, digamos, venir de abajo, vamos a aclararlo mejor, de salir de las periferias, ¿no? Sí. Donde todo es más complicado, ¿no? Que superarte sea más difícil de nacer en un hogar donde tú tienes todos los recursos, donde tienes padres que te ayudan porque tienen recursos para hacerlo. No, digamos, nacer en la periferia significa que los padres están más preocupados en darte de comer que en fomentar que tú estudies, que te prepares. Entonces Canelo encontró por el boxeo, donde tampoco se encuentra, una vía para llegar a donde llegó y eso tiene un mérito enorme, ¿no? A Canelo Álvarez, el gran problema que tiene es que él es un producto construido boxísticamente a partir de un proyecto de negocio. Esa es la verdad. Sí. Él fue el instrumento de un grupo de empresarios que vieron allí una beta para ganar dinero y le fue bien. El problema es que le fue bien a costa de otras carreras. Digo, pero hay gente que lo ve por el lado de que, por ejemplo, tuvo rivales veteranos que hasta hoy, hasta el día de hoy dudamos si subieron a pelear o subieron a ganarse un cheque. Te puedo nombrar muchos, como Valdomir, como Mosley, el Obemor Nudú, y por ahí seguimos. Y ganaron dinero, ganaron sus últimos dineros y eso les ayudó. O sea, Canelo ayudaba a sus rivales. Ahora, si ha ayudado al boxeo, yo tengo mis dudas. Ese es el tema, ¿no? Ha Eh, ayudado a sus rivales porque todo el que pelea contra Canelo gana mucho dinero. Te pongo El este te- ejemplo y es por esto que te hago la pregunta porque a mí me gustaría llegar al boxeo cubano específicamente. Fran Sánchez, Luis Ortiz demoró muchísimo tiempo para poder llegar a donde eventualmente llegó Luis Ortiz. O Daniel Solís pasó muchísimo trabajo, pero finalmente tenemos un peso pesado como Fran Sánchez que todavía no ha llegado, le queda mucho, pero que lo vemos que está emergiendo rápidamente debido más que todo a su cercanía con Canelo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, no, no, estamos totalmente de acuerdo. Lo mismo pasa con el propio Oscar Valdés. Ahora Andy Ruiz se puso en el equipo. El problema es que hay pupilos de este. Vamos a empezar por el hecho de que muchos púgiles quieren estar al lado de Canelo porque creen que él tiene la bola de cristal y tiene, digamos, el método, ¿no? Es como una especie de mago, una especie de Harry Potter que tiene la cualidad de transformar lo que tiene cerca en lo que él es él. Y eso es primero que nada es un error, porque Andy Ruiz no sabemos si avanzó o retrocedió. Yo para mí retrocedió Andy Ruiz, ¿no? Porque no me gustó nada lo que vi Bien, contra Chris completamente de Arriola. acuerdo, sí. El Físicamente se vio propio, muy bien, pero hasta ahí. hasta ahí. Lo mismo sucedió con el Pantera Neri, que fue y salió. Lo mismo creo que está sucediendo con Oscar Valdés, de que ha sido masacrado, pobre Oscar, que para mí es un excelentísimo boxeador, un hombre guapo, un hombre que yo siempre lo tuve en mi libra por libra, yo le admiré y le sigo admirando su boxeo. Digo, pero cayó dentro de ese ambiente tóxico que ha generado la carrera de Canelo y infelizmente lo que pasó primero con el tema de la fentermina y luego esa pelea totalmente anormal contra Robson con Seisao, lo ha colocado en una situación terrible que yo creo que él no merece, pero ha sido producto de esa cercanía también con el grupo Canelo. Y además el grupo Canelo ha cometido errores garrafales en su manejo con los medios, que yo creo que ahí es donde está su peor error. Digo, porque
tú puedes manejar una carrera entre bambalinas. Una cosa es ir al cuartito allí cerradito, donde se gestionan las peleas, donde se acuerdan pactos, donde se colocan las cláusulas, donde dicen te pago tanto, donde hay boxeadores que arreglan cobrar, como pasó con Kovalev, por ejemplo, que arregló por 2 peleas más en caso de derrota. Todo eso pasa entre 4 paredes. El punto es que si lo que pasa entre 4 paredes, tú no tienes a alguien preparado para después manejarlo frente a los medios, es lo mismo que no hayas acordado nada confidencial, que fue lo que pasó ha pasado hasta hoy con Reynoso, que dice, no te puedo hablar de esto porque es confidencial, lo dijo después de decirlo, cuando habló con ESPN después de aquel famoso, yo lo uso, incluso yo hice una disección de Yo esa, lo de hice, esa, yo lo de hice. esa entrevista. Reynoso habla cosas que no debería y es porque no tiene ninguna capacidad de ponerse delante de un micrófono. Es decir, capaz que con Canelo las cosas hubieran sido diferentes y desde un principio Reynoso asume que no puede hablar y deja que otro hable con él, porque por algo existimos los profesionales de la comunicación, por algo hay personas que van a una universidad y se preparan para manejar, digamos, la relación con la opinión pública, que la opinión pública lo mismo te levanta como que te hunde. Y hoy día Canelo no sabe, pese a todo lo que ha logrado, si la opinión pública esa contraria que tiene lo está hundiendo. La historia lo dirá dentro de 20 años. Pero capaz que dentro de 20 años no decimos, no, mira, Canelo ganó el título crucero, ganó. No, capaz que dentro de 20 años Canelo va a ser otro Caguachi más. Ahí es Porque donde en me este queda la duda, momento, Bernardo. Bernardo, aquí es donde yo tengo una duda, porque tenemos que estar de acuerdo de que en términos de éxito financiero, la carrera de Canelo Álvarez ha sido la más exitosa de cualquier tota- boxeador mexicano hasta el momento. totalmente, y cualquier latino también, Sí, o totalmente. cualquier latino, sí. Oh, y muchos, y con excepción de Floyd Mayweather, posiblemente que cualquier boxeador también. Pero Estamos de acuerdo. si ser boxeador profesional, si el punto de ser boxeador profesional es, por supuesto, beneficiarte personalmente, económicamente a ti y a tu equipo, entonces eso no... ¿Cómo se está hundiendo Canelo? Esa es la parte que yo no entiendo, porque yo, de nuevo, yo sí sigo todos tus videos y me encantan y los analizo y me los disfruto, pero yo lo que no entiendo es cómo se puede hundir Canelo cuando económicamente hablando hoy es el número uno en la opinión de muchos, no todos, muchos, en el boxeo y económicamente ha hecho historia. Te lo voy a definir solamente con un concepto y quizás ahí lo va a entender todo el mundo. Si Muhammad Ali, si en la época en que Muhammad Ali fue Ali y se transformó en el más grande, hubiera existido Internet, seguramente Ali no hubiera sido tan grande. Porque a Ali lo primero que se le cuestionó fue la pelea contra Chuvalo y todo lo que sucedió después del papel que jugó la mafia alrededor, el posible papel, y el papel que jugó él como un articulador inteligente de su carrera frente a los medios, de los derechos civiles, de gritar en las plateas, y se transformó digamos, en un boxeador bonito frente a todos los públicos y vendió muy bien su figura en una época donde la comunicación era muy reducida. Si lo traemos al presente o al casi presente, Floyd Mayweather y otros más le copiaron mucho de eso y Mayweather lo supo aprovechar y lo utilizó muy bien. Pero ¿cuál es la ventaja que tuvo Ali y que tuvo Mayweather? Mayweather también lo hizo en los inicios del fenómeno del boom de la comunicación que tenemos hoy. Hoy en día, digamos, la narrativa esa que vende, con la cual se vende a Canelo, ya convence, pero convence a muy poca gente, porque digamos, la comunicación se regía antes por emisor y receptor. Un receptor pasivo, que era el que leía el diario el lunes, o que escuchaba la radio, pero no podía reaccionar, se indignaba, pero no. Entonces, y el que escribe la noticia y el que la habla, y digamos, el Dios omnipresente que dice lo que pasó. Y el que escucha se tiene que quedar callado porque no tiene. Hoy día es diferente, porque tú lo sabes como yo, que nos manejamos en redes sociales y nos ven miles de personas. Tú hablas, pero debajo de lo que tú hablaste sale uno a cuestionártelo y muchas veces tú tenés que responderle. Y muchas veces te hacen cambiar de opinión porque te introducen gente muy inteligente, un concepto que tú no habías visto, y Sí. te dan esta misma noticia que tú la ves desde acá, ellos te la dan vista desde acá o desde acá,
y te obligan a pensar, y eso te va transformando la forma en que lo que tú ves, el hecho noticioso, y eso es lo que pasa con la carrera de Canelo. Hoy día él tiene cientos millones que lo apoyan, pero tiene millones que están juzgándolo permanentemente. Y esos millones tienen hijos y tienen nietos. Entonces esos, dentro de 30 años, los nietos de los detractores van a ser herederos de los detractores. Van a decir, no, mi abuelo me dijo bien claro que él era Canelo. Y capaz que ese nieto de un detractor es un director de un medio importante de noticias y él no va a decir Canelo fue uno de los más grandes. No, yo tengo claro porque mi herencia, en la memoria de mi familia está bien claro quién era Canelo. ¿Por qué? Porque hoy día la comunicación es diferente. Entonces, ese es el mayor enemigo que tiene el legado de Canelo y eso que quieren construir. Porque hoy día cualquiera hace una suerte de periodismo social. Por algo existe el periodismo 2.0, que es el que ejerce la gente. Y es ese periodismo ciudadano que, digamos, le va a la yugular a quien sea y tiene los medios. Ese es el punto. Última pregunta de Canelo. Canelo se retira hoy. Deja el boxeo, cuelga los guantes. En 10 años, ¿tú lo vas a recordar a él como uno de los 3 mejores boxeadores mexicanos que ha dado México en los últimos 50 años? No, yo no lo tengo ni entre los 10. Y no lo tengo porque no sea, capaz que lo es. El problema es que Canelo no se ha preocupado de demostrarlo. Porque recuerda, quienes estamos en el boxeo hace tantos años, hemos visto a pugilistas de elite salir a buscar a otros iguales que ellos para demostrar que eran buenos. Sin ir muy lejos, ¿no? Hay alguien que muchos no lo soportan o no lo han soportado, como Andre Ward, pero Ward trató de pelear contra los mejores de su momento, en su momento, y demostrar que él podía, porque cuando se tiró a pelear contra Sergey Kovalev, era Kovalev. Y vamos a dejar de lado todas las críticas que hubo a aquella primera pelea, que yo fui el primero, están los títulos, búsquenlo en internet, que fue un robo. Digo, pero también hubo muchos errores de Kovalev en esa pelea. La segunda la ganó bien Ward, pero Ward fue a buscar a un rival en su prime, el rival que nadie quería enfrentar, un hombre más grande, y se le plantó adelante y lo peleó, que es una cosa que no hace Canelo hoy, porque está hablando de subir, eligiendo con el dedo, con el metro y la plomada al más débil y con el que puede negociar de los cruceros, pero no va a pelear con Okoli, que mide 6'4", que está en el mismo peso, que pesa 230 libras a la hora de la pelea. ¿Por qué? Porque Canelo no es crucero. Entonces es mentira que él vaya a ser alguna vez campeón crucero. Él va a comprar un título crucero y esa es una realidad que nadie la puede evitar ni nadie la puede evadir. Y la historia la va a contar tal como es y ese es el punto. Entonces, dentro de 10 años, si él le quita el título al crucero, se va a decir exactamente lo mismo, porque cada día las redes sociales y el modo en el cual nos informamos es más sofisticado y es más limpio, porque la información la provoca hasta la misma gente. Entonces, la misma gente provoca la información. Exactamente. Entonces, yo creo que dentro de 10 años la historia va a ser cruel con Canelo si él no cambia la pisada.